Hola compis, mirad que os traigo hoy. Os presento a Mía y Vicenca. Es de la colección de muñecas Mía. La he hecho para alguien muy especial y también es una muñeca muy especial para mí porque, bueno, pues me recuerda mucho a mi época que viví en Ibiza y me gustaba muchísimo todo el estilo ibicenco y sobre todo la ropa ibicenca. Y basado en ese estilo he creado esta muñequita. Toda la ropita es de Quita y Pon, incluido el top, la faldita, las esparteñas y el pantaloncito, que es un pantaloncito cortito de encaje. La verdad es que es una preciosidad, a mí me gusta muchísimo. Como veis también lleva el top con relleno, tiene pechito, que la verdad también le queda súper bonito. Y las esparteñas, ya os he comentado, se quitan y se ponen. Son muy bonitas, a mí me gustan muchísimo, es el calzado típico ibicenco. Mirad, qué monada, son una preciosidad. Y también le he hecho el capazo, el cesto típico también de la isla. Si quieres ver cómo he hecho esta muñequita y cómo he realizado toda la ropita de Quita y Pon, quédate conmigo y vamos con el vídeo. Bueno compis, yo ya tengo el cuerpo relleno, cosido y preparado con palito en el cuerpo para que así nos sea más fácil mantenerla de pie. Todas estas piezas que ya están rellenas, cosidas y demás las vamos a reservar y mientras tanto vamos a hacer una espardeña, esparteña, zapatito, zapatilla, sandalia, como queráis llamarle. Yo durante los años que viví en Ibiza la he llamado espardeña y tal cual la voy a seguir llamando. Es un calzado que me gustaba mucho, me sigue gustando, pero allí la verdad es que lo usaba bastante. Mirad, he hecho esta, es de Quita y Pon y ya os comento que es muy fiel al estilo que yo he calzado y yo he utilizado durante mi tiempo en esa preciosa isla. Me encanta esa isla, es súper bonita. Bueno, pues vamos a hacerla así, de este estilo, de Quita y Pon, para que podamos jugar con nuestras muñecas y ponerle los colores y las cositas que más nos gusten. Mirad, así es como nos queda una vez que ya la tenemos terminadita. Solamente nos faltaría anudarla a la piernecilla y ya tendríamos nuestra espardeña terminada. Bien, vamos a empezar. Mirad, nos vamos a coger la piernecilla, un lápiz y un trocito de cartón. Mirad, vamos a poner la suela de nuestra piernecilla, la vamos a ubicar en el cartón. Os recuerdo, tenemos pie izquierdo, pie derecho, ¿vale? A la hora de dibujarlo tenemos que tener en cuenta ese detalle. Con un lápiz vamos a dibujar como nos iría la suela, y en vez de cortarla justo por donde hemos marcado, vamos a cortarla nada, 1 milímetro, muy poquito, fuera de la marca del lapicero. Ya sabéis que me gusta hacer las cositas fáciles, sencillas y sobre todo que no tengamos que tener los patrones sacados con anticipación, que podamos irlo haciendo sobre la marcha, lo que vayamos necesitando o lo que se nos vaya ocurriendo. Vamos a mirar y a verificar que efectivamente la suela nos queda tal y como nosotros nos gusta, del tamaño de nuestro pie. Vamos a tomar, vamos a dejar esto aquí, que se vea mientras lo vamos haciendo. Es una cosa que me gusta muchas veces enseñar las cosillas porque así durante el vídeo se van viendo la evolución del trabajo. Mirad, esto es una pieza que compré en un bazar, es de
como si fuera de saco y viene rematada a los lados. En esta ocasión me da igual porque lo voy a recortar, entonces este remate no me interesa, pero sí que es bueno que sepáis la cantidad de materiales y cositas que hay, porque esto, por ejemplo, para hacer un bolso es súper bonito y ya tendríamos hechos los remates laterales. Bueno, vamos a coger nuestra suela y le vamos a poner silicona. Podéis ponerle también pegamento Cora de lo de los nenes o pegamento en barra. Yo, como lo tengo que hacer rápido para que no se me haga muy largo el vídeo, la verdad es que con la silicona me da bastante más juego, por eso es que la utilizo, aunque corro riesgo de quemarme. Bien, cortamos todo este exceso. Yo estoy utilizando un cartón reciclado, de estas cajas que a veces en los supermercados van a tirar. A veces, si las pedís, las chicas os suelen guardar las que son así más duritas. Bien, pues ya con esta suela preparada de esta forma, ponemos nuestro piececillo, y ahora con mucho cuidado vamos a coger desde la parte de abajo unos alfileres y vamos a sujetar. Este lo vamos a cambiar, vamos a poner hacia un lado para no pincharnos. Lo que nos interesa es sujetar la suela al piececillo para que nos permita trabajar un poco mejor. Después vamos a cogernos la puntilla. Yo en esta ocasión he elegido una de hilo. Sabéis que la puntilla de hilo me gusta muchísimo. Vamos a ponerla aquí y también un alfiler para sujetar. Y ahora solo nos quedaría traernos esta parte hacia un lateral y esta parte hacia el otro lateral. Como veis, súper fácil. Y esta parte de aquí la vamos a ir pegando muy poquito a poco y veréis que no nos van a quedar ningún tipo de pliegues. Los pliegues justos y lógicos que tiene que tener la parte del piececillo con la altura. Si no tiene unos pequeños pliegues, el pie es que no va a entrar. Pero vamos a intentar quitarlo lo máximo posible. Vamos a tomar esta parte y con cuidado de no pegar nada a la piernecilla, solamente sobre el cartón, vamos a ir aplicando un poquito de silicona y nos vamos a ir trayendo la parte de la puntilla hacia el zapato. ¿Veis? Así, poniendo unos pequeños toques, muy poquitos, de silicona y ayudándonos con un palito o con lo que tengáis, sobre todo para no quemaros y para unir y fijar la puntilla a la suela, porque ya os digo que al ser de quita y pon necesitamos también dar un poquito de juego. Vamos a esperar que enfríe un poco. Esperamos unos segunditos. Y ahora vamos a hacer igual con la otra parte. Vamos a tensar bien lo que sería el tejido y vamos a poner igual un poquito de silicona y con la ayuda del palito vamos a irla llevando hacia donde nosotras nos interese. Y ahora vamos a hacer igual con esta parte de aquí. Para evitar que nos queden pliegues en la parte de arriba, vamos a ir poniendo así, poquito a poquito. Vamos a ir recortando.
Y ahora aplicamos, con cuidado de no quemarnos, vamos aplicando la silicona. También os voy a dejar el enlace de unas sandalias que hice, por si os gusta más que la espardeña. También quedan muy bonitas las sandalias. Son muy fáciles de hacer y también son de quita y pon. Y se pueden hacer para las piernecillas humanizadas, las que ponemos deditos. En esta ocasión, esta ibicenca la han querido de una forma muy concreta. Y la verdad es que después de más de un año que lleva esperando que se la haga, yo creo que se la voy a hacer ya tal y como la quiere. Si no, la pobre después de estar tanto tiempo esperando. Bien, ¿veis cómo así nos vamos quitando todos los pliegues? ¿Veis? De esta forma vamos quitando los pliegues del tejido, aunque vayamos haciéndole las medias lunas. Y ya solo nos quedaría ese trocito de aquí. Voy a cortar un poquito y vuelvo a poner silicona. Intentamos rebajar todo esto para que no nos queden muchos bultos y ya está. Mirad, ¿veis? No queda ningún tipo de pliegue, los justos y los lógicos de tener una pieza redondeada y una pieza alta, pero vamos, queda muy limpia. Ahora nos vamos a tomar un trocito de goma eva. Yo utilizo esta, que es bastante más gordita, y la compro en los bazares. Esta se vende sobre todo para el interior de los cajones, para que no se estropeen las vajillas ni no se rompan las cositas de cristal, y sobre todo que con los cubiertos no se arañen. Pero vamos, es muy fácil de encontrar. Vamos a poner una medida de una suela, más o menos del tamaño de la que estamos haciendo, y vamos a recortar un trocito solo. Ahora la vamos a ajustar con la medida real. Esta es solo un tamaño orientativo. Quitamos el alfilerillo de este de aquí abajo y ahora vamos a poner silicona en la suela. Y ahora vamos a pegarle esta pieza de aquí. Vamos a ejercer presión sobre la mesa. Recordad, para estos trabajos utilizar una tijera expresamente para este tipo de trabajos manuales. No utilicéis la tijera de corte. Ahora recortamos todo el exceso de costura. Uy, el exceso de costura, como si estuviese cosiendo. El exceso del material de la goma eva. Y nos quedaría así, ¿veis? De esta forma nos queda la suela de nuestra espardeña. Y vamos a tomar un trocito de cuerda que también es
también esta la he comprado en el bazar. Es como una trenza de cuerda plana. La verdad es que es muy bonita. Antes vamos a ponerle la parte de atrás. Mirad, yo he utilizado fieltro, porque así no tenemos ni que coser a máquina, ni dar vueltas, ni nada parecido. Súper rápido. Y ya sabéis que a mí me gustan las cosas sencillitas y que queden monas, pero no hay que complicarse mucho la vida. Yo hice la otra, sí que le hice el trocito de tejido, lo cosí, lo había entretelado, le di la vuelta, la verdad, mucho trabajo, y esta es mucho más fácil. Mirad, esta es la que yo había hecho en su día. Fijaos, ¿veis? Es una loneta doble, utilicé loneta doble, después le di la vuelta, en fin, un poco rollo. La verdad es que también quedaron muy monas así, pero quería hacerlo un poquito más ligero, que no fuese complicado de hacer, que fuese rapidito. Vamos a recortar justo por el borde del patrón. El patrón os lo dejaré en el grupo, y una vez que finalice el reto lo tendréis en Pinterest, en Instagram y en el grupo, todo el taller de Amparo. Vamos a quitarle y ahora buscamos la mitad. Hacemos una pequeña marca y lo llevamos hasta la mitad de aquí, de la pierna, y también le vamos a poner un alfiler. Ahora lo que intentamos es que nos coincida así, y la mitad de la sandalia, que me viene aquí. Voy a ponerle un alfilerillo aquí, y ahora ya sí que puedo pegarla. Mirad, me cojo el centro de la zapatilla con el centro de la suela. Verificamos que nos queden las dos partes iguales, y ahora ya sí, levantamos la mitad, sujetamos con el alfiler porque nos va a resultar mucho más cómodo. Vamos a poner un poquito de silicona en la suela y vamos a poner nuestro fieltro. Y ahora la otra mitad. De esta forma. Y ahora vamos a ponerle este trocito. Vamos a cogernos aquí también en el centro y vamos a poner un poquito de silicona. Así. Si vemos que nos sale un poquito, se elimina en el momento. Y ahora todo alrededor vamos a pegarlo directamente poniendo un poquito en la tira, muy poquito. Esto hay que hacerlo muy despacio y con paciencia, porque las piezas pequeñitas sabéis que nos cuesta mucho de hacerlas. Se trabaja peor que una pieza grande.
Vamos a ir esperando que vaya enfriando y vamos haciendo igual. Poquito a poco, sin estirar, solo dejando caer. Nada más así. Pues estas zapatillas se llevan muchísimo en muchos lugares, pero yo os hablo de Ibiza, ¿vale? Incluso las novias las suelen llevar súper bonitas, de encajes y pedrerías, que son una preciosidad. Yo en alguna boda que he ido, sí que en mi ropa, porque muchas bodas eran pues con el estilo de la moda Lip y así nos lo hacían saber los novios, que querían que fuésemos vestidos como se visten allí en Ibiza, con este tipo de moda, ¿no? Con la moda Lip. Y sí que recuerdo que cuando a lo mejor una boda ha sido en la playa, la celebración, la fiesta ha sido en la playa, sí que recuerdo que yo me compré unas espardeñas pues más de fiesta, pues con pedrería, con puntillas y tal, haciendo juego con la ropa, y la verdad es que no he sido solamente yo, muchísimas invitadas pues también se decantan por el mismo look, porque la verdad que estar en la playa con tacones es bastante complicado, pero cuando la ceremonia y la fiesta era en la playa, nosotros solíamos llevar las espardeñas y visten mucho, son súper elegantes y cómodas, muy cómodas. Yo recuerdo unas que me compré en marrón chocolate que me encantaban. Ya os digo, es que no solamente son blancas, tienen muchísimos colores. Yo hoy ya os comento que esta muñeca me la han pedido así tal cual, porque les gustó mucho la que yo me hice y la quieren exactamente igual. Pero si no, es que hay ropa súper bonita. Yo me compré también un vestido en azul, se lo compré a Pepa Bonet, que es una de las diseñadoras de Ibiza que hacen pasarela, y eran azul ducados, y es súper bonito ese vestido. Mirad, con un mechero le vamos a ir quitando todos estos pelillos que tienen tan característicos de este tipo de tejido. Y una vez que lo tengamos un poco así limpito, ¿veis? Se queman muy bien. Pues ya le vamos a colocar la cinta. Yo voy a utilizar una aguja gruesa y más o menos voy a medir donde he puesto una. Aún está recién hecho, tengo que tener un poco más de paciencia. Bueno, vosotras lo dejáis enfriar, ¿vale? Vamos a tomar como referencia esta parte de aquí y vamos a ver dónde nos van los agujerillos, más que nada por ponerlos iguales en la misma. Tenía por aquí esto, voy a coger un alfiler que así no me deja marca. Mirad, vamos a poner uno aquí y el otro lo vamos a poner aquí. Así. Y vamos a cogernos la aguja, entramos por la parte de la cara de la espardeña y salimos. Hacerlo con cuidado porque el fieltro, como está caliente por la parte de abajo, se nos puede salir o podemos romperlo. Tenemos que hacerlo con un poquito de cuidado porque es un tejido un poquito grueso. Bien, y ahora vamos a salir por aquí. Y ya tendríamos hechos nuestras espardeñas. Como veis, se hacen súper fácil, súper rápido.
con muy poquito material y no son materiales caros. Y podemos elegir, ya os digo, el color que más nos convenga, el que más nos guste. Podéis decorarla si queréis con flores, le podéis poner lo que os estaba comentando, piedrecitas, pedrería, que también quedan muy chulas. Yo las he elegido en esta ocasión de encaje, de puntilla. Esa es la que he decidido hacer. Bien, pues ponemos derecha la cinta y ya solamente nos quedaría ponérselo a las piernecillas. Yo lo que voy a hacer va a ser ponerle las piernecillas al cuerpo, porque se van a ver mucho mejor. Pero, ¿veis? Así es como nos van a quedar. Mirad, no me digáis que no son bonitas, son una monada. Y sobre todo, ya os digo, quitamos, ponemos, cambiamos de color, no sé, da como otro juego. Bueno, pues este ha sido mi proyecto de hoy. Unas bonitas espardeñas de quita y pon, facilitas de hacer y muy coquetas. Espero que te haya gustado y si es así, ya sabes, regálame un like que mi canal te lo agradecerá. Y nos vemos en el siguiente tutorial si es que te apetece. Un beso, amiga. Chao.